debería, al finalizar de la sesión, el estudiante debería la metodología de origen experimental a partir de las características étnicas e histopatológicas de cada sesión. Debería dos temas vamos a ver una parte miren acá. ¿Qué es esto? Este es un corte sagital. Un corte sagital de diente, el cual nos muestra la parte amarilla representa la retina. Cállense. Lo siento. La parte amarilla representa la retina, la parte marrón representa el esmalte, y la parte naranja es el cemento. ¿Okay? ¿Qué cosa es el número 1? Número 1. ¿Ven el 1? El 1, esto. ¿Cómo se llama eso? Se cambió la... Sí. ¿Ven el número 1? ¿Qué es? ¿Argentina? ¿Qué es? ¿Esmalte? ¿Argentina? ¿Esmalte? No. Esmalte es la parte marrón, la letra A. ¿Qué dice coreano? ¿Ya? Toda esta parte marrón. El, Epitelio... a ver. Esto es el esmalte. ¿De acuerdo? 1 es lo que vemos en la encía, el borde más superior de la encía. Esto se llama margen gingival. ¿De acuerdo? Margen gingival. Luego, vamos a ver acá, donde termina el esmalte, la parte marrón, y empieza la parte naranja. Esto se conoce como UCA. Unión cemento adamantina. ¿De acuerdo? Unión cemento adamantina. Esa unión cemento adamantina UCA lo van a repetir miles de veces en toda su carrera. Lo están viendo acá en un diagrama, lo van a ver en una radiografía, lo van a ver clínicamente, así directamente, no en condiciones normales, de hecho, cuando el diente está retraído, cuando la encía está retraída, lo van a ver histológicamente, así, en diferentes técnicas. Pero ustedes tienen que reconocer esa zona que es UCA, unión cemento adamantina. Cuando dice adamantina se refiere al esmalte. ¿Ok? Pasen, jóvenes. Cierren. Entonces, esto es UCA. Como recordarán, esta parte no he hecho visto antes, ¿no? Bueno, miren. El epitelio se une acá, usualmente a la altura de UCA o ligeramente por debajo de UCA. Entonces, esto que ven acá es epitelio. Todo esto es epitelio. Miren acá, las papilas. Todo esto sigue siendo epitelio. Hasta el número 2, del 1 hasta el 2, se llama encía marginal. ¿Correcto? Encía marginal. Hasta el número 2. Del número 2 para abajo, se llama encía adherida. Vean que el número 2 coincide con esta punta del hueso. Este de acá es el hueso alveolar. La punta, exactamente la punta, se llama cresta alveolar. ¿Ok? Cresta alveolar. Entonces, vean ahí, coincide el número 2, el límite, por acá termina la encía marginal en el número 2, y aquí empieza hacia abajo la encía adherida. El número 2 exactamente se llama surco gingival. ¿Correcto? Surco gingival. Entonces, ¿por qué se llama encía adherida? Porque esta parte de la mucosa de la encía está bien pegada aquí al hueso. Está adherido. No lo pueden desplazar. ¿Okay? Por eso se llama encía adherida. El hueso que están viendo acá es lo que han visto ustedes en histología general. Tiene una cortical, por acá, una cortical. Tiene otra cortical por fuera y al medio tiene hueso esponjoso. O sea, la cortical es hueso compacto, por acá por dentro, hueso compacto por acá, y todos estos huecos y trabéculas son hueso esponjoso. ¿De acuerdo?
acá tienen ustedes el diente, tienen acá el cemento, el ligamento, y esta línea verde que está ahí se denomina hueso fascicular. ¿Ya? Hueso fascicular. Esta parte de histología dental exactamente no han hecho todavía, ¿cierto? ¿No? Bueno, ustedes van a ver, cuando vean histología dental, van a ver que el germen dentario que va a formar el diente, forma pues el esmalte, la dentina, y aquí forma el cemento, forma el ligamento periodontal y forma esta capa superficial del hueso, llamado hueso fascicular. ¿De acuerdo? Es un hueso que se va a pegar aquí sobre la superficie del hueso cortical que está acá, ¿no? Que era un hueso que ya había previamente. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, vamos a ver, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la doctor Vega? Entonces, miren, decíamos acá que la encía marginal que están viendo acá, se llama también encía libre, ¿correcto? Encía libre. Esta encía libre es la que se va a afectar en el inicio de la enfermedad periodontal. ¿Ya? El inicio de la enfermedad periodontal. Entonces, ¿cuál es el inicio de la enfermedad periodontal? Lo primero que se genera, una gingivitis, ¿correcto? Luego, la gingivitis se complica y se convierte en una periodontitis, ¿correcto? Una periodontitis. Entonces, en la gingivitis, pues vamos a ver afectada esta parte. ¿Por qué? Porque aquí exactamente entre el diente y la encía, aquí empieza a formarse una película media pegajosa, un biofilm, que luego se pegan bacterias, colonizan las bacterias, se multiplican, generan toxinas y empiezan a destruir. Y la presencia de esas bacterias genera una respuesta inflamatoria en toda esta zona. ¿Ok? Toda esta zona. Entonces, esa respuesta inflamatoria que están viendo acá, si no se controla, si no se cepilla, a las 24 horas ya se convierte clínicamente en un área roja. Gingivitis. ¿Ok? 2, 3 días que no se cepilla, se acumula ahí, va avanzando la gingivitis. Se va haciendo del margen, va bajando el aspecto inflamatorio, el cambio de color y así. ¿Correcto? Llega un momento en donde el proceso inflamatorio vamos a ver que destruye estas fibras que están insertándose de acá del cemento hacia el hueso. ¿Correcto? Se pierde esta inserción y este epitelio que estaba insertado acá va a ir descendiendo. ¿Ok? Entonces, simultáneamente al parecer, porque no sabemos cuál es primero, aquí se activa una reabsorción ósea. ¿Correcto? La cresta empieza a reabsorberse. Y ese es el inicio de la periodontitis. ¿Correcto? O sea que radiográficamente ustedes van a ver que si ustedes notan que ya hay una reabsorción de la cresta, ya es el inicio de la periodontitis. Entonces ahí tienen un indicador para ver cuándo es una periodontitis. ¿Ok? Entonces, miren, esta clasificación de la enfermedad periodontal es del 2017. Usualmente van haciendo periódicamente los especialistas, se reúnen a nivel mundial, los periodoncistas, ¿no? A nivel mundial, y evalúan lo que han hecho, ¿no? Lo que han hecho. En realidad, ustedes van a ver que conforme van pasando los años, lo que aparentemente está muy bien clasificado, se evalúan después de los años, ya de todo eso ya no tiene sentido, ya tienen que hablar de otra manera, tienen que añadir una cosa, quitarle otra cosa. Entonces así, en 2017 hicieron una clasificación, ¿no? En donde ven ustedes acá la salud periodontal, evaluaron la salud periodontal, la salud gingival y periodontal. Dice acá, la gingivitis inducida por biofilm dental, llámese placa blanda, SAD, ¿correcto? Placa blanda. Entonces, cuando dice acá gingivitis inducida por biofilm dental, se refiere a ese biofilm que ha acumulado bacterias, ¿no? Entonces, y otra dice acá, enfermedades gingivales no inducidas por biofilm. O sea,
una enfermedad periodontal que sea generada por otra causa que no sea la placa dental. Por ejemplo, algún traumatismo, alguna desadaptación en la corona, ¿okay? Que ha generado retención y enfermedad periodontal. Esta es la parte de salud periodontal, condiciones y enfermedades gingivales. Luego ven acá las periodontales, ¿no? Las periodontales. Y así otras condiciones que afectan al periodonto. Entonces van a ver ustedes que hay una gingivitis, una periodontitis, el cual ha sido generada por placa, no se cepilla bien, no tiene una buena técnica de uso de hilo dental, ¿correcto? Nada más, ¿no? Y otras que tiene la enfermedad periodontal producto de placa, pero además ha sido agravada por otras enfermedades. O sea, que ese paciente tiene una enfermedad sistémica que está agravando el cuadro de gingivitis o periodontitis. ¿Qué enfermedad sistémica que conocen ustedes puede agravar un cuadro infeccioso como la gingivitis o periodontitis? Por ejemplo, la diabetes, ¿correcto? La diabetes, ¿ya? Condiciones y enfermedades periimplantarias. Entonces ustedes saben que ahora pues se saca el diente y si hay la posibilidad de poner ahí un implante, se hace un hueco en el hueso, se pone un implante. Entonces ya no es la parte periodontal, sino periimplantaria. Ya no se dice periodontal. Cuando uno tiene un implante en el hueso, ya no es periodonto, es periimplantario, ¿correcto? O periimplante. Entonces, el periimplante también puede padecer de algunas enfermedades similares a la gingivitis y periodontitis. Porque es igual, debajo está el hueso, si no tiene un buen cepillado, un buen mantenimiento, ese implante con el tiempo también fracasa. ¿Ok? Entonces, esta clasificación la van a explicar en el seminario, al detalle. ¿Ya? Entonces, miren, vean acá. ¿Qué cosa es la gingivitis? ¿Qué cosa es la gingivitis? Cuando dice acá inflamación de la encía, inflamación, entiéndase manifestaciones clínicas de la inflamación. La inflamación, ustedes han visto, la primera, segunda clase, y han visto que es aguda o crónica. ¿Y eso cómo la ven? Para que sea aguda o crónica, ¿qué hacen? ¿Ay? ¿A la simple vista pueden ver si es aguda o crónica? No, es al microscopio. Si predominan los neutrófilos, aguda. Si predominan los linfocitos, crónica. ¿Correcto? Entonces, cuando dice acá inflamación, se refiere a que estas son las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Vean ahí, estábamos hablando de la encía marginal. Vean, la encía marginal. Estamos hablando de esta zona que está por acá. Acá, miren, esta es la encía marginal. Entonces, en este paciente está siendo afectada básicamente la encía marginal o encía libre. Aquí, si notan ustedes acá, hay una especie de surco, ¿no? Un surco por acá. Por aquí hay un surco que es el surco gingival, por acá, el surco para arriba, todo esto que se ve blanco, encía adherida, y todo esto que está acá, encía marginal. Entonces ustedes ven que el cambio de color está circunscrito a la encía marginal. ¿De acuerdo? Está circunscrito a la encía marginal. No ha llegado todavía acá al surco, entonces entiéndase que está en solo encía libre, entiéndase que no hay afección del hueso. ¿Ok? Bien, entonces, vemos acá, no se extiende más allá de la línea mucogingival. La línea mucogingival está mucho más arriba, ahora la vamos a ver en otras imágenes. ¿Ok? Dice, sangrado 10% o más. ¿No? Entonces, cuando el sangrado es entre 10 a 30%, se considera localizada. ¿No? Localizada. Puede que sangre, pero es poco el sangrado. Entonces, cuando ya es más del 30%, ya se considera generalizado. Recuerden que es cuestión de, acá se hace el conteo por dientes, número de dientes, ¿no? Entonces el paciente, por ejemplo, puede tener sus 32 piezas dentarias, entonces de ese 32, ya sea entre el 10 al 30% o más del 30%, ¿correcto? Entonces, para decir si es localizada o generalizada. Y una cosa importante, el sondaje es menor o igual a 3 milímetros. ¿Qué cosa es el sondaje? A ver, creo que por acá hay una imagen, acá, miren acá. Este procedimiento que están viendo acá es el sondaje. ¿Ya? Para eso se utiliza una sonda periodontal. Miren acá. Esta es la sonda periodontal. ¿Okay? Y esa sonda periodontal es un instrumento que tiene un manguito y tiene una punta delgada que está calibrada por milímetros. Tiene un peso ya estandarizado a nivel mundial. ¿No? A nivel mundial. ¿Para qué? Para que sobre ese peso se introduzca de por sí.
sino pues que uno lo va a introducir, ¿no? Imagínense ustedes, es así casi un alfiler que introducen por ahí y ustedes si hacen muy fuerte van a provocar sangrado, ¿no? Y se va a meter más milímetros. Entonces, esto tiene una punta roma, ¿no? Una punta roma que por su propio peso va a caer hasta el fondo de esta estructura que normalmente, histológicamente, se conoce como la hendedura gingival, que es el espacio entre el diente y la encía libre, ¿no? La hendedura gingival. Pero cuando ya hay enfermedad periodontal, dijimos pues que el hueso se va reabsorbiendo y eso se hace cada vez más profundo. Entonces, va cayendo por acá esto, y acá miren, lo normal es esto, ¿no? Lo normal es que eso tenga una distancia de menor o igual a 3 milímetros. ¿Ya? O sea, 3 milímetros. Si se mete la sonda a 3 milímetros, estamos en condiciones normales. ¿Ya? Si ya tiene más de 3 milímetros, ya hay posibilidad de que sea una periodontitis. Hay la posibilidad. Todavía no es solo ese, no es el único indicador. Entonces, acá la gingivitis igual va a ser dividida en inducida por biofil, vean ustedes, o sea, inducida por biofil, llámese, provocada por placa, ¿no? Restos alimenticios, bacterias, y no inducida por biofil. Histológicamente vamos a encontrar un infiltrado inflamatorio sin afectar el ligamento, ¿no es cierto? El infiltrado inflamatorio va a estar circunscrito aquí a la encía libre o encía marginal, ¿ok? Entonces, miren ahora, analicen la fotografía y analicen cómo está la encía marginal. Está aumentada de volumen. Aumentada de volumen, ¿correcto? Vean que aquí, en esta zona, hay sangrado espontáneo. ¿Okay? O sea, veo el examen y ahí está sangrando. ¿Correcto? Entonces, es otro indicador. La encía está edematosa, está en aumento de volumen. Ahí hay sangrado espontáneo. ¿Ok? Sangrado espontáneo. Entonces ahora lo que van a hacer es introducir la sonda y posiblemente ahí entre pues 3, 4 milímetros, ¿no? Más de 3 milímetros. ¿Correcto? Entonces ahora ya con todas esas medidas que están viendo, entonces uno sospecha que aquí ya se ha establecido la periodontitis. Esto lo verifican con una radiografía y ahí van a poder ver qué es lo que vamos a encontrar. Entonces miren acá. La periodontitis es una inflamación crónica multifactorial, dice multifactorial, ¿no? Tienen que juntarse varios factores para que se dé. Etiología, factores locales, sistémicos. Radiográficamente, pérdida de hueso alveolar, ¿no? Pérdida de hueso alveolar, vean ahí. Reabsorción de la cresta ósea, ese es el primer indicador. O sea, cuando recién empieza la periodontitis, lo que van a notar es la reabsorción de la cresta, ¿ya? De la punta del hueso alveolar. Miren ustedes ahí, clínicamente. Esto ya es un cuadro avanzado, bien avanzado. O sea, esto que está acá es un cuadro que podría haber tenido algunos meses. ¿Ya? Este que está acá, algunos meses. Noten que por acá, hacia la derecha, en el tercer cuadrante, todavía la cosa está más o menos normal. Igual cuarto cuadrante al superior, normal, arriba normal. Entonces, ahorita está concentrada la periodontitis en el sector anterior, superior e inferior. Posiblemente tenga por ahí algunos meses, a lo mucho un año, digamos. Pero este cuadro que están viendo acá, ya no. Este cuadro tiene 5 o 10 años, por lo menos. ¿Ok? Miren acá. ¿Qué viene a hacer esto? Acá. El diente. ¿Qué viene a hacer esa zona? Acá. Ven que la corona termina acá y aquí empieza la raíz. ¿Cómo se llama? UCA. Unión cemento adamantina. ¿Correcto? Eso es UCA. Vean que en condiciones normales no se ve UCA clínicamente. En condiciones normales no se ve, está cubierta por la encía libre. ¿Ok? Pero aquí, como parte de la enfermedad, ya la encía estaba a esta altura. Esto está muy sensible. Ahí. La encía que estaba a esta altura se ha retraído producto de que el hueso se ha ido reabsorbiendo. ¿Ok? Entonces, miren acá, este paciente, hecho a simple vista, pues esto entra en un electricista que no tiene ni idea de periodontitis, de hematología, y va a decir.
Un término que a veces usan es tiene piorrea. Es un término que van a escuchar ustedes. Tiene piorrea. Piorrea es enfermedad cerebral. ¿Ya? Miren, entonces, observen este cuadro. ¿Cómo está la encía con aumento de volumen? Tendencia al sangrado. Tiene bolsa periodontal en diferentes partes, en la zona anterior, en la parte inferior, vamos a encontrar que la hendedura gingival, ahí la sonda va a entrar más de 3, 4, 5 milímetros. ¿Ok? Vamos a encontrar supuración. ¿Qué cosa es supuración? Drenaje, drenaje. Miren, acá están viendo ustedes, en el maxilar inferior, la foto inferior, que es más evidente. Miren acá. ¿Qué es esto? Secreción purulenta. ¿Ya? Secreción purulenta. Entonces, ese paciente tiene un cuadro en el cual los dientes tienen, además, producto de la reabsorción del hueso, han ido moviéndose cada vez más. Entonces, el paciente muerde y el diente se mete en su alveola, se diluye. Y en ese proceso genera la eliminación de pus, de la secreción purulenta de la zona que está rodeando al diente. Entonces, en cada mordida hay secreción purulenta. ¿Y qué pasa con esa secreción purulenta? ¿Qué hace? ¿Creen que va a escupir? Se la pasa. ¿No? Se la pasa. ¿Ok? O sea, en cada mordida genera que haya secreción purulenta. ¿Ya? Y se la pasa. Se la pasa con la comida. ¿Ya? Entonces ya se imaginan ustedes el cuadro, el foco infeccioso que se está generando en un paciente como este. Eso es en un paciente con este grado de periodontitis. Pero retroceda unos años antes, cuando la secreción purulenta no era tan visible, igualmente se le está pasando. ¿Ok? Por eso que ustedes han escuchado hablar que, por ejemplo, la enfermedad periodontal está asociada a diferentes cuadros sistémicos. ¿Han escuchado? A diferentes cuadros y diferentes patologías de otros órganos y aparatos. Por ejemplo, ¿han escuchado algo? ¿Diabetes? Diabetes, ya, diabetes sí, de diabetes, de todas maneras, la diabetes, van a ver ustedes que el paciente diabético tiene alteración en vasos de pequeño calibre, ¿no? Y tenemos vasos de pequeño calibre en la encía, en los ojos y en los riñones. Entonces, el paciente diabético tiene esos problemas. Enfermedad periodontal, pierde dientes muy pronto, problema en los riñones, insuficiencia renal, y tiene pérdida de la vista, cuando ya han pasado años y no se han controlado. ¿Ok? Pero hay otros cuadros, como por ejemplo, miren, por ejemplo, en gestantes se ha asociado al embarazo precoz o bajo peso al nacer del feto. ¿Ya? Se ha asociado a problemas cardíacos. ¿Ok? Entonces, ya se imaginan, o sea, este cuadro pues, es una ingesta de bacterias que son de la boca y se van al aparato digestivo y generan cuadros aparentemente, ¿no?, que aumenta el riesgo de otras enfermedades. ¿Ya? Entonces, producto del hueso que se está reabsorbiendo, ¿ya?, el hueso que se está reabsorbiendo, vamos a encontrar movilidad dentaria. Normalmente el diente está ahí en su sitio y ustedes empujan al diente, y si es un diente que está en condiciones normales, no van a percibir que se mueve. No se percibe. Pero el diente se mueve muy poco. Hagan la prueba de morder fuerte. Muerdan fuerte, ¿ok? Sienten que su diente como que se mete un poco, ¿cierto? Se mete un poco, ya. Eso es normal, porque hay unas mitras en el espacio periodontal en donde se mueve, ¿correcto? Si ustedes observan un diente, empujan y se mueve, es que ya hay un cuadro previo ahí de enfermedad periodontal. O enfermedad periodontal, pues de pronto le dieron un golpe y le han dejado el diente luxado. ¿Ok? Entonces, si ustedes ven, la movilidad fisiológica no se percibe con el ojo humano. ¿Ya? Pero cuando el cuadro se va produciendo la reabsorción ósea, entonces ese diente de pronto miren, acá en este paciente, si yo le hago un examen a este diente, empujo acá, no voy a percibir que se mueve. Los de abajo, por ejemplo, estos de acá, empujo y ahí sí, de pronto voy a ver que se mueve, de pronto, se mueve menos de 1 milímetro, horizontalmente, lo empujo, menos de 1 milímetro, ese es un grado. Cuando no se mueve nada de 0, cuando se mueve menos de 1 milímetro, grado 1. Cuando se mueve más de 1 milímetro, grado 2.
Y si además yo lo empujo por acá, miren por acá, empujo así hacia el alveolo, acá empujo hacia arriba y se mete el diente y luego sale, eso es movilidad grado 3. Eso es lo máximo, ¿correcto? Lo máximo de movilidad. Y como vean ustedes, nuestros índices, pues no es que miren, a ver, más de 5 milímetros, menos de 5, no, es 1 milímetro, que para nosotros es bastante. O sea, que un diente se mueva más de 1 milímetro es un montón para nosotros. Significa que el cuadro está bien avanzado. Este diente de acá, de hecho, debe estar en movilidad grado 3. Porque miren el grado de reabsorción, miren todo lo que se ha retraído la encía, producto de que el hueso normalmente está de UCA para arriba, más o menos a unos 2 milímetros, registrado en una radiografía vertical válida. Entonces, cuando este hueso cuando hay problemas periodontales, el hueso se va alejando 1, 2, 3, 4, 5 milímetros, ¿correcto? Bien, al final, el diente se pierde enterito. No ha tenido ni una restauración, la corona está intacta y se pierde el diente, ¿correcto? No necesitan extraer. En un momento ese paciente está masticando y se le sale el diente. Producto de toda esta descomposición de material, más bacterias, metabolismo bacteriano, el paciente va a presentar halitosis, ¿no? Halitosis, o sea, un mal aliento, ¿correcto? Bien, entonces miren, se junta el aspecto clínico, la apariencia clínica. Se junta la apariencia clínica, el sondaje, clínicamente hacen el sondaje, encontramos por ahí más de 3 milímetros en diferentes puntos, y eso es lo que van a hacer ustedes cuando vengan sus pacientes. O sea, cuando reciban a sus pacientes, los primeros días, ¿correcto? Si es un paciente con sospecha de enfermedad periodontale, los primeros días van a hacer la historia y van a hacer el periodontograma. ¿Ya? El periodontograma. ¿Qué significa eso? Miren, esto que están haciendo acá, introducen la sonda, pero ven esta pieza, esta molar, introducen la sonda, ya sea hacia vestibular o lingual, en un punto, luego al medio, luego en distal, lo mismo hacen en lingual, mesial, al medio y distal, o sea, por cada diente, 6 puntos, y son 32 dientes, ¿qué se imagina? Tienen que tener bastante paciencia, bastante destreza, para hacer este periodontograma. Y ahí tienen que registrar cuánto entra a la sonda, ¿ok? Entonces, introducen la sonda, ven ahí cuánto ha entrado, miren, 2, 3, 4, 5 milímetros, ¿ok? Entonces es obligatorio. En un paciente cuando sospechan de enfermedad periodontale, tiene que llegar al diagnóstico y uno de los indicadores es, pues, el sondaje, ¿correcto? El sondaje. Entonces, y de ahí van a ir a catalogar dependiendo de cómo están ahí las medidas, en estadios 1, 2, 3, 4, ¿ok? Entonces, ese es el otro aspecto. Lo que hemos visto, bueno, el sangrado, también se mide sangrado, ¿no? Se mide sangrado, y hemos dicho el sangrado, de pronto el sangrado, ven ustedes ahí, no sangra, tocan con la sonda, tampoco sangra, ¿no? O de pronto ven ahí, no sangra, pero tocan con la sonda y sangra, ¿cierto? O sea, de lo que estaba bien, sangra al sondaje. O de pronto están viendo y sangra espontáneamente, y es un estadio mayor. ¿Okay? Entonces implica una progresión en la enfermedad. ¿Okay? Bien, todas esas cosas van a utilizar y al final van a llegar pues a medir la pérdida de inserción gingival. ¿Qué es esto? Es la distancia de la unión amelocementaria UCA, ¿no? Amelocementaria, este es otro nombre también que van a encontrar. Recuerden, UCA es unión cemento-adamantina, ¿cierto? UCA. El otro nombre es unión amelo-cementaria, amelo, amante, cementaria, ¿correcto? Unión amelo-cementaria y el punto más apical del surco gingival. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, como verán acá, miren este paciente, pues más o menos por acá en el incisivo lateral de acá parece con condiciones normales, aunque muy poco se ha retraído, pero clínicamente está bien. Pero en esta pieza que ven acá, miren, en el central, esta pieza, miren dónde debería estar, el margen gingival. Entonces ubican UCA y luego miren a qué distancia hay de UCA al margen gingival.
y eso van a registrar. ¿Ok? Bien. Entonces, vean ahí, entonces en la enfermedad periodontal, ustedes van a ver que clínicamente, de lo que estaban en condiciones normales, miren acá, UCA, y a 2 milímetros, UCA, y a 2 milímetros estaba la, miren acá, este lado, tienen UCA, y a 2 milímetros el hueso, ¿correcto? Pero eso lo van a ver en una radiografía, ¿cierto? Una radiografía, o sea, clínicamente no se ve, está todo cubierto por encía marginal, encía adherida. Entonces, de esta distancia, de pronto se instala la gingivitis y empieza el cuadro de gingivitis, luego periodontitis, porque ya la cresta ósea ya se ha ido reabsorbiendo, ¿eh? Y ahí va avanzando año tras año ese cuadro de enfermedad periodontal. ¿Ya? Para que un paciente llegue a este estado de enfermedad periodontal, ¿ustedes imaginan cuántos años de descuido? Ah, buena pregunta, buena pregunta. Su compañero pregunta si no siente dolor. ¿No? No duele. Incomoda, pero no duele. ¿Por qué no duele? Siendo un proceso infeccioso, habiendo secreción purulenta, ¿por qué no duele? Porque la materia de la secreción purulenta está generándose y está eliminándose a la cavidad oral. Miren, si uno tuviese un cuadro donde hay acúmulos, secreción purulenta en la encía, y un tema, una altura mucho más profunda, digamos acá no a esta altura, sino a esta altura, ¿correcto? Ahí se va a hacer como una especie de globo, un globo, y ahí se va a ir acumulando materia, y el hecho de que esté estirando la mucosa en ese día, un día, 2 días, eso sí va a doler, porque ahí se está acumulando materia en una especie de globito, ¿ya? Y ese día y los días siguientes que está creciendo el absceso, duele un montón, ¿ok? Pero en este caso no duele porque la materia que se está generando está siendo eliminada a través de la hendidura gingival. O sea, toda la materia que se genera acá sale hacia la cavidad oral progresivamente. Cada vez que muerden, cada vez que se cepillan, cada vez que tocan, se va drenando. ¿Okay? Por eso no duele. Entonces, este cuadro es muy severo, es un cuadro, un descuido de posiblemente más de 10 años, ¿okay? Más de 10 años de descuido, posiblemente el paciente no hace conciencia del cuadro que tiene, ¿no? y otras posibilidades más, ¿ok? Entonces, vamos a ver acá, cuando vemos esta imagen que están viendo acá en el diagrama superior izquierdo, y todo cómo va avanzando la enfermedad periodontal, pues eso tenemos que verificar con radiografías. Y nosotros esperamos encontrar esta imagen, este diagrama que están viendo acá, en una radiografía. ¿Por qué? Porque, miren, acá está UCA, a esta altura. Si acá está UCA, la encía ha estado un poquito más arriba, ¿no? Más arriba, el margen gingival. Y el hueso ha estado de UCA a 2 milímetros. Pero ahora miren dónde está el hueso. ¿Ven? ¿Dónde está el hueso? Y por encima del hueso está acá lo que queda de encía, ¿cierto? De la encía marginal. ¿Ok? Entonces, eso tienen que identificar en una radiografía. ¿Ya? Y eso es lo que tienen que identificar en una radiografía. El periodontograma que han hecho clínicamente debe coincidir más o menos con lo que ven en la radiografía. ¿Ok? Y ahora, otra cosa que tienen que tener en cuenta es que una radiografía es una imagen de una estructura tridimensional plasmada en un solo plano. Entonces tienen que ver, por ejemplo acá, y el hueso, tienen ustedes el diente, tienen una tabla ósea por fuera, una tabla ósea por dentro, una tabla vestibular y una tabla lingual. Por ende, tienen que tratar de identificar y hacer el ejercicio de que, por ejemplo, aquí, miren, yo podría pensar que el hueso en estos dientes está a esta altura, ¿ven? Y acá está a esta altura, ¿ven? O sea que está más o menos, si acá está UCA, está a unos 3-4 milímetros de UCA, ¿no? Y me podría engañar si es que solo pienso en un solo plano. Pero no, esa es la parte, una de las tablas. Pero la otra tabla está a esta altura, miren. Acá. ¿Ya? Recorran acá esta cortical. Radiográficamente, esta línea blanca
se conoce como imagen radioopaca. Lo que en una radiografía se ve blanco se conoce como imagen radioopaca. Y esto que ven acá es el alveolo, exactamente la cortical del alveolo dental. Acá está toda la cortical del alveolo dental. Recorro esta cortical y veo que termina acá. Y a partir de acá ya está mucho más tenue, hasta por acá está mucho más tenue. Al costado, recorro por acá y llego hasta por acá. ¿Ven? Y acá esto está mucho más tenue. Entonces, una de las tablas, o sea, acá me refiero, si tienen ustedes acá el diente, hemos hablado de que hay un hueso por fuera y hueso por dentro. Una de las tablas está más arriba y la otra está más abajo. ¿Cuál de las tablas creen que es la que va a estar más abajo? La que está más reabsorbida. ¿La que está por fuera, hacia el labio, o la que está por dentro, hacia la lengua? Hacia adentro. ¿Por qué? ¿Por qué? De las dos tablas óseas, la que está por fuera hacia el labio y la que está por dentro hacia la lengua, ¿cuál creen que es la que más se reabsorbe? La lengua. ¿Cuál es la causa de la enfermedad periodontal? La placa. La placa. ¿Dónde se acumula más placa? ¿Por fuera o por dentro? Por dentro. Por dentro. ¿Ok? Por dentro, ¿por qué? Porque el paciente, van a ver ustedes, viene un paciente y la cara interna de los dientes hacia adentro, abajo, de todas maneras se encuentran placa, blanda o calcificada. ¿Ok? Entonces, en esta imagen radiográfica, la tabla vestibular está acá, y hasta acá, acá, pero la tabla lingual está acá. Y miren, de toda la raíz, si acá está la tabla, miren dónde termina la raíz. Aquí termina la raíz, y acá está la tabla. Entonces, antes esto estaba acá, y por hasta acá estaba el hueso. Y miren ustedes que la tabla lingual ya prácticamente se ha reabsorbido más de la mitad de la raíz. Para los fines de pronóstico, de tratamiento, lo que cuenta es la que está más reabsorbida. ¿Cuál es el pronóstico de ese diente? ¿No es cierto? Y ese pronóstico ya es reservado, ya ese diente destinado a perderse en unos meses. ¿Okay? Ya no hay manera de recuperar ese soporte. Sí, posiblemente, ¿no? Entonces ahí hay que analizar el paciente, ¿no? El paciente, las condiciones generales del paciente. Si por ejemplo este paciente tuviese muchos más dientes, si esto están viendo acá y tiene pues una buena cantidad de molares, arriba, abajo, premolares, y solamente sin ese diente, entonces se puede intentar, porque la carga va a estar soportada por los otros dientes, ¿correcto? Pero si es un paciente que ya son los únicos dientes que le quedan y con eso va a masticar, ese diente no va a durar. ¿Okay? Porque ya está en una desventaja enorme en las condiciones. ¿Okay? Entonces, eso ya es producto de un análisis más grande, ¿no? De toda la cavidad oral y todos los dientes, de toda la oclusión, ¿ya? Toda la carga que se está generando sobre esta zona. Entonces, cuando ustedes, ¿cuál es el ejercicio que tienen que hacer ustedes? Tratar de identificar esta cortical de la parte vestibular y la parte lingual, y ustedes van a ir marcando, ¿no? Así en la radiografía, van a ir marcando, acá está el hueso, acá está UCA, cuál es la distancia, y eso transcribirlo al periodontograma. Con todo el examen clínico, con el periodontograma, con el sondaje, con la radiografía, ya tienen ustedes identificados todos los signos y marcadores e indicadores de la enfermedad periodontal, ¿ya? Entonces, como esto, miren, acá hay una punta, acá hay otra punta, atrás hay otra y otra. Si ustedes juntan esas 4 puntas, al medio es un hueco. ¿Correcto? Un hueco. Por eso se llama esto una forma de copa, ¿ya? Forma de copa. Entonces, eso es lo que van a ver, miren acá. Miren esas radiografías, ¿no? Entonces, estos pacientes ya han tenido un avance de muchos años, posiblemente 10, 15, 20 años con enfermedad periodontal. ¿Okay? La radiografía del lado izquierdo, vean ustedes la molar, de hecho la molar, la segunda molar que está ahí, al parecer no está afectada, pero la primera molar sí, sobre todo la raíz mesial, ¿no? La premolar también está ya absorbido hasta la mitad de la raíz prácticamente. ¿Okay?
Entonces, eso es lo que tienen que identificar, ¿ya? En cambio, en esta radiografía, del lado derecho, aquí, miren, aquí termina UCA. ¿A qué distancia está la cresta de UCA? 2 milímetros. Es entre 2 a 3 milímetros, dependiendo si es una Baldwin, una radiografía Baldwin o una radiografía periapical. En la periapical, como hay mayor distorsión, se puede conseguir hasta 3 milímetros. De UCA a la cresta, ¿ya? Ven la cresta, pero tienen que verificar que la cresta tenga su cortical. Si desaparece la cortical de la cresta, ya hay reabsorción. ¿Ok? Bien, por ejemplo acá, miren acá claramente se ve la cresta, ¿ven? Miren la cresta. Me refiero a esta línea radiopaca horizontal. ¿Ven? Acá. La línea radiopaca horizontal, esta es la cresta que está con cortical. Si aquí hay borramiento de la cresta, entonces ya sospecho ahí que ya se está iniciando la enfermedad periodontal. ¿Correcto? Bien. De hecho, ven ahí, otro aspecto que evalúan es la pérdida dentaria. Y ahí se ha ido clasificando más o menos cuánto va perdiendo. Y hay estadios 1, 2, de acuerdo a cuántos va perdiendo. ¿Ya? Bueno, ustedes van a tener oportunidad de verificar eso. Entonces, los aspectos histológicos. Veamos acá. Vamos a ver, como estamos hablando de un proceso inflamatorio que se ha desencadenado por la presencia de bacterias, ¿correcto? Que al principio fue gingivitis, luego fue avanzando, se convirtió en proceso crónico. Entonces vamos a ver que lo que vamos a ahondar son los linfocitos, ¿correcto? Es un proceso inflamatorio crónico, linfocitos. Como los linfocitos, cuando el factor que genera esa inflamación persiste, se convierte en crónico en semanas, entonces activa la respuesta inmunitaria. Y el linfocito se diferencia en una célula plasmática, la cual va a empezar a sintetizar anticuerpos. ¿Ok? Bien. Entonces va pasando el tiempo y pues ahí se va generando una úlcera alrededor del diente y producto de esa respuesta inflamatoria se activa la reabsorción ósea. ¿Ya? La reabsorción ósea. Entonces, lo que habíamos visto en el diagrama, esto que está acá a la derecha es el diente, acá está el diente, acá está la encía, pero miren ahí el infiltrado inflamatorio. ¿Ven? Un montón de bolitas por acá, oscuras, que representan el infiltrado inflamatorio. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es que va avanzando la enfermedad periodontal? Las fibras colágenas están aquí insertadas en el cemento. ¿Ok? Un extremo está aquí insertado en el cemento, es como si fuese un árbol cuyas raíces están dentro del cemento. ¿Ya? Y el árbol, las ramas, tendrían a ser las fibras colágenas que están aquí en el ligamento periodontal. ¿Ok? Entonces, las fibras se van a entrelazar con otras que se van a insertar en el hueso, y en el hueso hacen lo mismo. ¿Han visto ustedes en el hueso, ya han hecho esta parte de histología, lo que son las fibras de Sharpe? ¿Sí? ¿Han hecho histología del hueso? ¿El hueso? Histología ósea. ¿Sí? El hueso. ¿Saben lo que es el periósteo? Saben que en el periósteo, en células osteogénicas, vasos sanguíneos, están las fibras, ¿correcto? Pero esas fibras no están ahí al aire. Esas fibras, una parte están metidas en el hueso, ¿no? Y la otra parte sale ese ligamento. Se entrelazan, en este caso, se entrelazan con otras que también están metidas en el cemento. ¿Ok? Entonces, así se mantiene el soporte del diente. Cuando va avanzando la enfermedad periodontal, las toxinas y toda la respuesta inflamatoria que se genera destruye todas estas fibras que están acá. ¿Okay? Estas fibras que están aquí pegadas hacia el cemento. De manera que el epitelio va a ir bajando y la bolsa se hace más profunda. ¿Ya? Entonces miren este diagrama, vamos a ver unas 3 o 4 imágenes de un paciente que tenía un cuadro de enfermedad periodontal muy severo. ¿Ya? Muy severo. Entonces, acá estamos viendo el cuadrante rojo muestra dónde es el corte. Este corte, como ven acá, ha tenido que ser descalcificado. Y lo que vemos aquí es la dentina. Ya no se ve esmalte, ya saben que no se ve esmalte porque ha tenido que ser descalcificado y se perdió totalmente el esmalte, ¿no? Entonces,
Miren el cuadrante acá, donde está el corte, entonces se ve solamente diente. Ahora vamos a ir bajando por acá, la siguiente, miren ahí, estamos un poquito más abajo. Acá está la dentina, ¿ven? La dentina, superficialmente el cemento, y por acá aparecen unos residuos, ahí, miren, aparecen unos residuos de una estructura que ha sido ahí justo la causa del problema. ¿Qué es esa parte azul bien tenida? Esa franja vertical bien tenida. ¿Qué sería? Sí, doctora, fuerte, ¿qué dijo? Placa. Miren acá. Eso es la placa. Es la placa calcificada. En la placa ha pasado lo mismo. Miren, la placa calcificada era dura. Ya, se ha descalcificado, le han quitado el mineral a la placa. Pero la matriz de la placa, ahí está. ¿Y qué es la matriz? Residuos alimenticios, restos de células. ¿Correcto? Entonces ahí está la galleta, el pan, y ahí que ha quedado. ¿Cierto? Esta es la placa calcificada que estaba pegada a la raíz. ¿Ok? Pegada a la raíz. Ahí está la causa del problema. Seguimos bajando. Miren acá. Miren dónde estamos en el cuadrilátero. A la izquierda un diente, a la derecha otro diente. Y miren la placa cada vez más gruesa. Usualmente se puede acumular placa por encima de la encía marginal, el margen gingival, y eso se llama placa supragingival. Pero conforme la enfermedad periodontal va avanzando, ya la placa se va metiendo por debajo del margen gingival, que se llama placa intragingival. Miren que la placa intragingival está mucho más gruesa que la placa supragingival. ¿Ok? Entonces, vamos bajando, y ahora miren. Acá está el diente. Miren los restos de placa. Y miren ahí, en la placa se puede ver los estratos de la placa que se ha ido formando. ¿Se dan cuenta? Parece el análisis geológico de la Tierra. Porque se ve ahí hasta dónde se formó en una primera etapa. Miren, una pequeña capa delgada, luego ha avanzado hasta este punto. Al parecer ahí podría haber mejorado la higiene del paciente, pero luego nuevamente desmejoró otra capa y otra capa. ¿Sí? Aquí a la izquierda ya aparece la punta de la encía. Miren acá. Acá aparece la punta de la encía, que es esto que estamos viendo acá. O sea, el epitelio. Todavía no vemos hueso. Miren, el hueso está más acá, más abajo. Veamos, siguiente. Vemos acá diente, vemos acá placa, toda la placa, y acá está la encía, la papila interdental, ¿no? Esta es la papila interdental. Vamos bajando, acá, seguimos viendo acá diente, placa, ya de hecho la placa en la parte más profunda todavía ya está mucho más delgada, pero ahora miren la papila. Entonces, analicen ustedes y vean ahí qué cosa hay, qué ven ahí en la zona del conjuntivo. O sea, aquí, ahí ven la papila. Un ratito acá. Miren acá. Miren el tema. Bueno, acá miren. Superficialmente notan ustedes, diferencian un tejido que es el epitelio. Estas puntas que están viendo acá es epitelio. Y debajo del epitelio está el corio, o el tejido conjuntivo. Y noten acá en el tejido conjuntivo, noten el infiltrado inflamatorio. ¿Ven ahí? Ahí está el infiltrado inflamatorio. Ahora vamos a seguir bajando. Ya estamos ya casi por llegar al hueso. Miren, el epitelio llega hasta acá. ¿Ven? El epitelio llega hasta acá. Esta zona del epitelio está ahí pegado. Debajo del epitelio, aquí todavía hay algunas fibras que están insertadas, pero aquí ya están destruyéndose algunas fibras. Y esto va a seguir avanzando hacia abajo. Noten acá, la cresta está por ahí cerca, y acá pueden notar el infiltrado inflamatorio. Ahora vamos a bajar hasta ya hacer evidente el hueso. Entonces, ahora sí,
y anotamos su hueso acá. Acá está la cresta. Aquí está la cresta. ¿Ok? Entonces, miren, alrededor acá, en esta zona, si agudizan la vista, aquí en la superficie se ven ahí hasta 2 osteoclastos que están reabsorbiendo. Está dando ciclos de reabsorción, puede que se detenga un poco, pero luego va a seguir reabsorbiéndose. Va a seguir reabsorbiéndose. Y una cosa importante, van a ver que la reabsorción del hueso, ¿ya?, no está directamente causada por la bacteria. ¿Ok? Pero de hecho, cuando ustedes explican a sus pacientes, pues no le van a decir, mire, que los linfocitos y los neutrófilos liberan factores que van a activar a la célula y luego esta va a activar al osteoclasto, ¿no? Sí, este discurso no va a ir para el paciente, no les va a entender. ¿Ok? Pero ustedes tienen que entender que la reabsorción aquí se da como respuesta a la inflamación que se ha generado a unas micras más arriba. ¿Ya? Entonces, no es que permanentemente se reabsorbe, al parecer hay ciclos que no puede responder a la cantidad de, digamos, a la carga bacteriana, que es una cosa importante. ¿A qué se refiere con carga bacteriana? Por ejemplo, si yo me como un sándwich, ¿no? Un sándwich, de pronto me voy a comer un sándwich que lo ha preparado, pues no tuvo muy buena higiene, y en el sándwich me han incluido por ahí unas 10, 15 bacterias, ¿correcto? Entonces, me puede generar o no un problema intestinal, una infección intestinal, ¿ok? Pero otro que era mucho más descuidado, pues me llenó ahí 500 bacterias. Los dos llenaron bacterias, pero en el otro caso era mayor carga bacteriana, ¿ok? Entonces, esa sí me generó un cuadro clínico, una infección intestinal con fiebre de 39, 40 grados, ¿ok? Entonces, es importante la carga bacteriana, ¿ya? La carga bacteriana. En estos casos, la carga bacteriana se va a generar cuando de pronto el paciente pues ya se descuidó por una semana la limpieza. De lo mal que estaba, encima se descuidó una semana. ¿Ok? Entonces eso generó mayor carga bacteriana. Y posiblemente ahí genere mayor reabsorción. ¿Ok? Entonces, la siguiente, vemos ya más abajo, y aquí, miren acá, esta es la cosa un poco contradictoria. Porque si ven ahí la imagen, el corte histológico, ¿ven respuesta inflamatoria ahí? ¿Sí o no? ¿Ven infiltrado inflamatorio ahí? No hay. ¿Ven? No hay infiltrado inflamatorio. Parece que aquí no pasará nada, ¿no? Pero unas libras más arriba ya el hueso estaba reabsorbiéndose. Entonces, acá a la izquierda es el hueso, la cortical, ¿no? Esta cortical que estamos viendo acá, miren, esta línea que acá se ve oscura, que representa la cortical, es esta franja de hueso que están viendo acá. ¿Cómo se llama esta franja que ven acá superficialmente? 2 puntos en el examen. ¿No? Hueso folicular. Hueso, Folicular. un punto va a ser, es hueso fascicular, ¿correcto? Hueso fascicular, ¿ya? Muy bien. Hueso fascicular, ¿correcto? Un punto. Me manda el correo para recordarle y ponerle punto, ¿ya? Hueso fascicular. Recuerden bien, hemos dicho que el germen dentario forma cemento, ligamento y esta capa superficial de hueso, llamada hueso fascicular. Estas estructuras se derivan del germen dentario. Van a ver, ¿ya han hecho biología? Cresta neural. ¿Han hablado de la cresta neural? ¿Tubo neural? Sí, ¿no? Venga, hablado. ¿Se acuerdan del tubo neural que cuando va formándose las puntas, se juntan, esas puntas se llaman cresta neural? Ya, eso lo tienen que recordar ustedes de por vida. Eso debe ser su cultura general en embriología. ¿Por qué? Porque de ahí, de la cresta neural, de esa punta, se generan los tejidos dentarios. De las células de la cresta neural migran al estomodeo boca primitiva. Ese tipo de tejido se llama ectomesenquimal y da origen a la dentina, a la pulpa, al cemento, al ligamento y al hueso fascicular. ¿Correcto?
Entonces, eso debe quedar grabado a ustedes de por vida. Así no les guste la embriología, por lo menos deben saber de dónde se generan los dientes. ¿Ok? Entonces, este es el hueso fascicular. Entonces, le decía que aquí parece que no pasará nada, ¿no? Ahí está el cemento, ahí están las fibras periodontales, un poquito de edema, esos espacios en blanco, pero nada más. Pero no, ya este diente también, miren ustedes, acá está UCA, acá termina la raíz, miren dónde está el hueso, ¿no? Ese diente tiene mal pronóstico. Tiene algunos meses, no pasa de un año. ¿Ok? Bien. Miren acá, cuando me preguntaron por qué no duele la enfermedad periodontal, no duele porque no se genera esto, miren. Miren acá, un absceso. Mientras no se genere esto, ven acá, o sea, se ha introducido por la hendidura gingival, ya sea bacterias, residuos, y aquí adentro han generado el acúmulo de pus, ¿correcto? Y esto sí duele. ¿Por qué duele esto? Porque la mucosa que era así tiene que aumentar, mientras se está estirando duele. Entonces los abscesos a nivel de la encía adherida, los abscesos a nivel del paladar duelen un montón. Si ese paciente tiene un problema dental, una infección dental, se genera abscesos en paladar, en encía, entonces duele un montón. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí está acumulándose y no hay a dónde drenar. ¿Correcto? En cambio, en la enfermedad periodontal no, drena por acá, por la hendidura gingival y por eso no duele. ¿Ya? Entonces, estos abscesos sí duelen un montón. Ok, entonces aquí vamos a ver pus. ¿Y qué cosa es pus? Pues pus es una mezcla de leucocitos vivos, leucocitos muertos, o sea, neutrófilos principalmente, neutrófilos, vivos, muertos, residuos bacterianos y por ahí algo de fibras colágenas descompuestas. ¿Ya? Bien. Causas. Exacerbación aguda de la enfermedad periodontal, por eso decía un cuadro de enfermedad periodontal, como la encía está prácticamente separada del diente, entonces con facilidad se meten residuos, ¿no? Residuos de todo tipo, inclusive residuos alimenticios. Por ejemplo, muy común es que cuando están comiendo el popcorn, ya tiene esas capitas bien delgaditas, ya eso se mete y no sale. ¿Ya? Eso se mete, no sale y genera un absceso como este. ¿No? ¿Se imaginan esa capita delgadita que se mete por acá? ¿No? Entonces se mete ahí y no hay manera de sacarlo. ¿Ok? Entonces eso va a generar un absceso. ¿Ya? Bien, periodontitis sin tratar, no respuesta al tratamiento periodontal, tras tratamiento, traumatismo, impactación. A eso se refiere con impactación, ¿no? Impactación de alimentos. Entonces se va metiendo por ahí los residuos. ¿Ok? Muy bien. Y luego acá hablamos de las lesiones endoperiodontal. Miren, esto es lo más difícil de tratar. ¿Ya? O sea, el que va a ser periodoncista, el que va a ser endodoncista, estos son los cuadros más difíciles de tratar. ¿Por qué? Porque este diente tiene un problema pulpar. ¿Okay? O sea, la pulpa está infectada y han tenido que hacerle endodoncia. Pero además tiene un problema periodontal. ¿Ven? Entonces, ahí hay que hacer un buen diagnóstico para ver cuánto de soporte tiene ese diente, ¿ya? Y cómo va a ser restaurado posteriormente. Primero tiene que ver cómo se va, primero la parte periodontal, si todavía amerita que ese diente todavía siga siendo restaurado, porque el tratamiento no es tan simple. Acá va a ser posiblemente endodoncia, y a lo mejor después de la endodoncia un perno y una corona. Endodoncia, una cita, el perno 2 citas, la corona 4 citas, 6 citas. ¿Okay? Y esa es la parte de la restauración. Y luego, en el aspecto periodontal, algunas citas del tratamiento periodontal. Implica tiempo, implica un costo. ¿No? Entonces, el que hace todo eso bien rápido, sin llevar un diagnóstico, de pronto a los pocos meses ese diente se pierde, le vayan buscando abogado, y el paciente le va a decir, mire todo lo que he gastado, ¿okay? Todo lo que he gastado, y el diente se ha empezado a mover, y ahora me duele y me la tiene que sacar. ¿Ya? Entonces, tiene que llevar un buen diagnóstico, una buena interconsulta con el endodoncista, el periodoncista, a ver quién se va a hacer el culpable de ese diente. ¿Okay? Felizmente existe un documento que es el consentimiento informado. ¿Ya? El consentimiento informado es un documento
que firma el paciente y ahí se le tiene que explicar, mire, los dientes están en estas condiciones, ¿correcto? Y hay que hacerlo más detallado eso, está bien en estas condiciones, se le va a hacer esto, pero hay una posibilidad de que ese diente después empiece a moverse y se salga. Si ustedes por el apuro de cumplir el requisito ahí empiezan a atender y de pronto se olvidaron de firmar el consentimiento, pueden perder el juicio porque no firmó el consentimiento. Y ese paciente después ya no va a firmar. A posteriori, pacientes no firman consentimiento informado. ¿Ya? Así que, jóvenes, no solo ven ustedes que hay que aprender la carrera, sino también el ejercicio de la carrera. ¿Ya? Porque ahora abundan ese tipo de demandas. Abundan. ¿Ya? Y peor aún, hay pacientes que vienen así a buscar problemas. Para ver cuánto, producto de la demanda, cuánto reciben de la institución o del profesional. ¿Ya? Así que tienen que cuidarse bastante. ¿Ya? Todo tiene que quedar por escrito. ¿Ya? Condiciones y efectos mucogingivales, fenotipo delgado, aumento. Bueno, estos son algunos de los, miren acá, este paciente, ven ustedes acá, que la encía marginal está acá, llega hasta por acá, pero por debajo tiene una encía en donde el hueso, ya no existe hueso, solamente hay encía. Entonces, eso es una alteración, a veces es un factor hereditario, tiene un factor hereditario, pero que va a predisponer a que se forme, a que se inicie en gran parte de una enfermedad periodontal, ya sea con una gingivitis y luego se complique con una periodontitis, ¿no? Entonces, una encía muy delgada, ¿no? Una encía de vida muy delgada, una encía marginal muy retraída, todo eso va a empeorar el cuadro. ¿Okay? Algunas fuerzas oclusales, miren, por ejemplo, cuando ustedes muerden, hagan la prueba de morder, ¿ya? Y luego deslicen su diente hacia adelante, la punta con la punta. Borde incisivo con borde incisivo. Atrás, ¿sus dientes chocan o no chocan? No deben de chocar. Porque si chocan, se puede generar problemas. ¿Ya? Entonces deslicen la mandíbula hacia adelante, la punta con la punta, y ahí se dan cuenta. ¿Atrás choca o no choca? No choca, no debe de chocar. Si chocan, generan estos problemas oclusales, traumatismos, ¿no? Por fuerzas oclusales. ¿Ok? Luego, desvían la mandíbula hacia un lado, contacta el canino con el canino. Canino con canino. Detrás del canino no debe chocar, o todos chocan, o solo canino. Si por ahí se interpone una pieza, eso genera un traumatismo, y eso puede originar un problema periodontal. ¿Ok? Bueno, esos movimientos los van a ver cuando hagan oclusión. ¿Ya? En el área de diagnóstico de la oclusión, ahí lo van a ver. Entonces, eso es lo que se conoce como una oclusión balanceada. Una oclusión balanceada. Si no se da esa oclusión balanceada, se generan interferencias y ese diente que está chocando puede iniciarse con un problema periodontal. ¿Ya? Fuerzas relacionadas con dientes y prótesis. Bueno, aquí van a darse cuenta que, por ejemplo, un paciente que tiene un puente de porcelana, arriba de 3 o 4 piezas, de pronto, en el inferior, los dientes que contactan con esa pieza, de pronto empiezan a tener problemas periodontales, ya sea movilidad o ya a un grado mayor. ¿Por qué? Y al otro lado no tiene puente, tiene dientes normales y no pasa eso. ¿Por qué creen que pasa? Desgaste de encía. ¿Por el? Desgaste. ¿El desgaste de qué? Paciente que presenta puente de porcelana, arriba, 3 o 4 piezas, ocluye con dientes de abajo, ¿no? Miren acá, puentes de porcelana, ocluye con los dientes de abajo, que son naturales, y los de abajo, con los años, empiezan a tener problemas. Miren, cuando tenemos todos los dientes y todos ocluyen, como van pasando las décadas, se van desgastando los dientes, ¿ok? Y se van desgastando de manera uniforme. Pero cuando un paciente tiene un puente de porcelana, ese puente, la porcelana es mucho más dura que el diente. La porcelana no se va a desgastar. ¿Ok? Entonces, en ese paciente se instala eso, ya está mordiendo cómodamente, pero como van pasando los años, hay que hacerle sus ajustes a la porcelana. En 5, en 10 años. ¿Por qué? Porque si no va a generar el problema en los dientes antagonistas que son normales.
porque la porcelana no se va a desgastar como en el otro lado donde están solo dientes naturales. Y el destino de nuestros dientes es que se desgasten. ¿Es natural? El destino es de los dientes que se desgasten. Posiblemente que no perdamos los dientes, pero que sí se desgasten. ¿Ok? Se desgasten. Miren, ¿se imaginan ustedes que una persona que, como ustedes, tienen buen filo, comen mañana, tarde y noche, mastican muy bien y su aparato digestivo funciona igual de bien? ¿Correcto? Imagínense ustedes un paciente de 80 años que tiene sus dientes enteritos, completitos, ¿no? Y que mastica, come como ustedes, pero su aparato digestivo ya no funciona como tal. Entonces, no hay coherencia. Entonces, nuestros dientes se nos hicieron para que se desgasten, para que la eficiencia masticatoria vaya disminuyendo poco a poco, porque nuestro organismo va a ir disminuyendo su capacidad de funcionamiento. Cada vez necesitamos menor cantidad de alimentos para sobrevivir. Ustedes pues necesitan, pues están estudiando mañana, tarde, noche, hacen ejercicios y todo, ¿correcto? Pero un paciente de 80, 85 años ya no. Entonces, al parecer estamos destinados a que a nuestros dientes se desgasten. Y si por ahí nos interponemos con un puente que no se desgasta, vienen los problemas periodontales. Preguntas. Preguntas. Bueno, esto posiblemente sea la introducción a la parte periodontal. Y ustedes luego van a tener semanas, meses para que le dedican a la gingivitis y la periodontitis. ¿Ok? Desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista radiográfico, histológico, probablemente ya no hagan. Esto sea todo lo que hagan en la parte histología, pero tienen que tener esa base histológica, ¿ya? Para que sepan si están frente a una gingivitis, periodontitis, un absceso y cosas así. ¿Correcto? Muy bien. Entonces ahora son las 4:30. Van a darse 10 minutos ya. 10 minutos nada más. 4:40 empiezan los Te quedaste dormida. Oh.